Marcos capítulo 2, desde el versículo 13 en adelante. Hoy continuaremos ahí en el verso 13 en adelante. Estaremos viendo dos cosas hoy día. Primero, el llamado de Mateo, que se menciona ahí como Leví, pero es Mateo. Y también vamos a estar viendo el tema del ayuno, si alcanzamos. Esperemos que así sea. Vamos a leer estos pasajes, ¿ya? Marcos capítulo 2, verso 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Vamos a orar, ¿ya? Padre, te pedimos que tu palabra nos hable esta mañana, Señor. Sabemos que en ella tenemos la verdad, en ella tenemos nuestro alimento, y te pedimos, Señor, que podamos conocerte un poco más después de este estudio, Señor. Oramos, Señor, por las personas que están enfermas, mi Dios. Oramos que tú les toques, les bendigas también donde estén y les guardes, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que lo aprovechemos al máximo, podamos oírte, Señor. Haznos humildes para escuchar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros hemos estado viendo a Jesucristo, que ha estado moviéndose mucho en la región de Galilea. Hemos visto una vida de Jesucristo bien ajetreada. Y en el verso 13 nosotros vemos que nuevamente Él vuelve a salir al mar. Él siempre hacía esos recorridos. Jesús salía de una parte, iba al mar, cruzaba el mar, volvía. En cierta manera, bueno, estas regiones de esta ciudad de Capernaum y todas esas regiones eran las regiones donde más se movió Jesús. Y nosotros aquí vemos que en realidad, primeramente, que Jesús tenía una vida ajetreada. Lo comentábamos anoche también. Jesús no era una persona que estaba sentada todo el día, que estaba ahí descansando y viendo cómo pasa el tiempo. Jesús se movía, era dinámico y estaba en constante movimiento. Y es notar, es importante eso, porque cuando nosotros decidimos seguir a Jesucristo, nosotros tenemos que entender que la vida de un discípulo de Jesucristo es la vida, vivir la vida de Jesucristo, ¿no? Y los discípulos que andaban con Jesucristo también andaban con Él. En esta vida ajetreada de Jesús, los discípulos estaban con Él siempre. Iban a donde Él iba, partían los discípulos, iban detrás de Jesús siempre. Y Jesús los hacía pasar por muchas situaciones. Vamos a ver más adelante cuando los hace subirse a una barca y los deja ahí en el mar y Él se les aparece después. Les hace pasar algunas cosas también, porque somos discípulos y porque Él es quien nos tiene que, Él que determina qué situaciones y qué cosas vamos a pasar en la vida, pero Él siempre también está con nosotros en esas situaciones.
Entonces el punto es que si Jesús se movió, si Jesús tenía una vida bien ajetreada, la vida del discípulo de Jesús no es menos. La vida del discípulo de Jesús va a ser ajetreada. Y sobre todo cuando yo obedezco a la voz del Señor y digo, ya Señor, yo te voy a servir, eso significa que junto con eso voy a aceptar muchas cosas más. A veces vamos a tener sueño, a veces va a venir el cansancio, a veces vamos a tener que hacer muchas cosas, pero así es la vida del seguidor de Jesús. La vida del seguidor de Jesús es una vida dinámica, es una vida en constante movimiento, porque Jesús estuvo en constante movimiento. Y vamos a ver cada ocasión como una ocasión de servir, como una ocasión para vivir, por una ocasión para servir y para testificar de Jesús en nuestra vida. Sea las situaciones en el trabajo, sean situaciones hasta en la casa, sea situaciones donde sea, nuestra disposición siempre tiene que ser, Señor, ¿qué quieres que yo haga aquí? Y debe ser siempre esa pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Entonces el Señor Jesucristo es una persona de acción, es una persona que se mueve, y los cristianos somos personas que estamos en constante movimiento y en constante acción. Piensen ustedes que la palabra, que lo que le encargó Jesús a los discípulos era moverse, ¿no? Es un verbo que indica movimiento, y les dijo, por tanto, id. Ya eso era algo importante, y le dijo, vayan, tienen que moverse. Y le dijo, muévanse, vayan a Jerusalén, esperen ahí la promesa, y luego de eso empezó a moverse la iglesia, ¿no? Empezaron a moverse los discípulos para allá, para acá, y comenzaron comenzó el Espíritu Santo a tocar personas, pero ellos estaban en constante movimiento. Y los discípulos de Jesús, nosotros, sin duda alguna, si queremos seguir a Jesús, y si seguimos a Jesús, nosotros vamos a tener este tipo de vida muchas veces. Y muchas veces vamos a decir, bueno, hay gente que puede dormir hasta tarde y nos vamos a dar cuenta que nosotros no. Nos vamos a dar cuenta que toda la gente puede disfrutar de ciertas cosas y nos vamos a dar cuenta que nosotros no. ¿No? Y no es como una manda, ¿no? Pagar una manda. No, lo hacemos porque amamos a Cristo. Lo hacemos porque amamos a Cristo, porque queremos seguir a Jesús. Entonces aquí nosotros primeramente en el verso 13 vemos a Jesús que después vuelve a salir al mar, vuelve a caminar. Me imagino esa vida de Jesús. Y dice que toda la gente venía a él, más encima estaba toda la gente encima. ¿Por qué? Y toda la gente iba a él, y desgraciadamente muchas de esas personas iban solamente porque Jesús podía sanar. Veían en Jesús cómo sacar el provecho de Jesús, ¿no? A ver si Jesús me puede sanar, a ver si Jesús me puede quitar de este problema, a ver si Jesús, como mucha gente hoy día busca a Jesús por ese tipo de cosas, ¿no? Y la gente anda buscando esas cosas. A ver, Jesús, ¿qué onda con Jesús? Yo creo que mucha gente se preguntaba eso en este tiempo. ¿Qué onda con Jesús? ¿Qué tanto que dicen? A ver, dicen que sana, vamos a verlo. Triste ver que mucha gente va a Jesús solamente por eso. Pero el Señor Jesucristo vino a servir, sanó a muchos, sacó muchos demonios, pero a él lo que le importaba era una sola cosa, y era predicar y enseñar. La prioridad de Jesucristo y del ministerio de Jesucristo era predicar y enseñar. Recordemos nosotros que allí, cuando vimos el capítulo 1, cuando el Señor estaba también orando, ¿cierto? Allí, cuando Él se levanta, Él también dice, para esto he sido llamado, en el verso 38 del capítulo 1, ¿ya? Él dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús sabía bien cuál era su misión. Y su misión no era hacer campañas de sanidades, ni ponerse a sanar gente. Su misión principal era predicar el Evangelio, predicar el arrepentimiento. Porque eso era lo que iba a llevar a la gente a la vida eterna. Entonces, la vida de Jesús era muy ajetreada. La vida de sus discípulos fue muy ajetreada. Estudia la vida de Hechos de los discípulos. Piensa tú por un momento en Pablo. Pablo dice en 2 Corintios 11, 23 al 28, dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más,
En trabajos, dice, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en desvelos, en hambre, en sed, en ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, como si fuera poco, ¿cierto? La preocupación que Pablo tenía por todas las iglesias. Jesús fue ajetreado la vida que tuvo. La vida de los discípulos no fue menor. Fue una vida ajetreada. Sería falso si yo te dijera la vida de un discípulo de Jesús es una vida color de rosa, donde lo vas a pasar todo súper bien, donde nunca te va a pasar nada, pero la verdad de la Escritura nos muestra que cuando nosotros nos decidimos y seguimos a Jesús y somos discípulos de Él, vamos a vivir y experimentar muchas cosas. Sin embargo, también es importante que la obra no es todo. Algo tiene que sostener esa obra. Todas esas cosas que Pablo hacía, todas esas preocupaciones, esas hambres que pasaba, todas esas fatigas, esos cansancios que provoca el ministerio muchas veces al seguir a Jesús, lo sostenía una vida de oración de Pablo y de los discípulos. Una vida de oración estaba ahí. Y Jesús siempre buscó esos tiempos de oración. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como dice el Salmo 127, versículo 1, dice que si Jehová no edificare la casa, o sea, si Dios no está presente, en vano trabajan los que la edifican. O sea, aunque tú trabajes mucho, si Dios no está presente, en realidad es trabajo perdido, ¿no? Por eso la prioridad de Jesús siempre fue pasar tiempo a solas con Jesús, con su Padre, y eso sostenía su vida ministerial. Pero de que el ministerio es agotador, es agotador. No podemos decir otra cosa. Pablo lo reconocía. La vida del discípulo de Jesús está llena de cansancio, muchas veces de fatiga, de trabajos y de muchas cosas. Sin embargo, el gozo es grande, porque cuando uno hace la voluntad de Dios, el gozo supera cualquier cosa. No hay nada más gozoso que hacer la voluntad de Dios en este mundo y descubrir lo que Dios te ha hecho, lo que eres en Cristo. Descubrir para qué fuiste llamado por Dios. Siempre digo lo mismo, pero el cristiano recibe 2 llamados. El primero, a ser un hijo de Dios. Y el segundo, a servirle a Dios. Yo les animo a buscar lo segundo, porque sé que tienen lo primero. Entonces, el servicio cristiano, y Jesús nos muestra que la vida cristiana es ajetreada. Sin embargo, es importante priorizar mi tiempo a solas con Dios. Ahora, entonces, el ministerio de Jesús está moviéndose, Él está predicando, Él está enseñando la palabra. ¿Ya? Esa es la prioridad también del ministerio de Jesús. Aunque sanaba y aunque echaba fuera demonios, lo que a Él importaba era enseñar la palabra. Y por eso nosotros también enseñamos la palabra, porque entendemos que la palabra debe ser el centro de toda iglesia. Si nosotros no enseñamos la palabra, la gente no va a madurar ni vamos a crecer en el Señor. Va a ser como una entretención venir a la iglesia. Y a veces la gente y las iglesias hoy día echan mano de show y de un montón de cosas. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que si no logran sorprender a la gente se les va a empezar a ir. ¿Por qué? Porque si yo me tiro por esa línea, ya vamos a traer al cantante que está de moda.
Lo traemos un domingo, lleno la iglesia. Lo más probable, ¿cierto? El otro domingo, ¿qué hago? ¿Qué hago para que esa misma gente venga? Tal vez voy a tener que llamar a otro cantante más conocido. ¿Se fijan? Siempre voy a tener que ir poniéndole más. Si un domingo hay lenguas y el otro domingo no hay nada, voy a tener que volver a recurrir al repertorio para que la gente venga. Pero cuando tú enseñas la palabra, tú sabes lo que va a pasar el otro domingo. No hay ninguna expectativa más que escuchar la voz del Señor. No voy a esperar que me entretengan. Entonces a la postre es difícil hacer un lado la carne, pero a la postre también es más fácil. ¿Por qué? Porque tú sabes que vas a ver la obra que Dios va a hacer por medio de la palabra. Entonces el Señor tiene como prioridad la palabra. Él prioriza la palabra. Ahora, ¿en qué nos vamos a concentrar? En Mateo y su llamamiento. Por eso el título del mensaje es limpio, o sea, buscando a pecadores, llamando a pecadores al arrepentimiento. Y lo que nosotros vemos aquí, ¿cierto? Que el Señor Jesucristo iba pasando cerca del mar de Galilea, nos dice el verso 13, que enseñaba ahí, estaba toda la gente, pero él al pasar en este trayecto, él ve a Mateo, a Leví. Leví es Mateo, para que sepamos, ¿ya? El que escribió el Evangelio de Mateo, Leví. Y él estaba sentado allí en los tributos públicos, estaba recaudando impuestos. Y lo que me llama la atención es que el Señor Jesucristo está observando. Si tú te das cuenta, siempre está lleno de gente, pero siempre su mirada está tratando de buscar discípulos. ¿Te das cuenta? Siempre. O siempre está tratando de buscar gente que en su corazón quiera seguirle. Cuando iba el montón de gente apretándole, ¿se acuerdan? Y todos querían sanidad y el Señor, y la gente lo apretaba. Una mujer atrás dijo, si tocare su manto, voy a ser sana. Y así como toda tímida, toca el manto. Jesús se da vuelta. ¿Quién me tocó? Y todos como, yo creo que reaccionaron como medio, y este está loco, porque si está toda la gente tocándolo, están todos apretándolo, ¿cómo dice quién me tocó? Pero él sabía que había un toque diferente, de una persona que tenía su fe puesta en él. Y se da vuelta, y entra en un diálogo con ella. Porque ese es Jesús. Jesús anda buscando seguidores, busca discípulos, no se fió nunca de las multitudes, porque él sabía que las multitudes lo iban a llevar después a la cruz. Él nunca se fió de la gente, de las multitudes. Jesús nunca llamó multitudes. Jesús siempre llamó personas, porque Él quiere tener una relación personal con nosotros. Te llamó a ti de manera personal, porque tú lo interesas. Y cuando llama a Mateo, aquí a Leví, lo ve sentado ahí, y vio en su corazón algo, y lo llamó. Ahora, es bien importante este llamado. ¿Por qué? Porque Leví o Mateo era un recaudador de impuestos, ¿ya? Y nosotros lo que vemos hoy día como recaudador de impuestos no era lo que era antes. Bueno, los recaudadores de impuestos nunca han sido muy simpáticos. O sea, para nosotros no es muy simpático que el Servicio de Impuestos Internos, siempre ellos están tratando de sacarnos dinero y recordándonos que tenemos que pagar los impuestos y todo lo demás. Pero en los tiempos de Jesús, los recaudadores de impuestos eran empleados, ya, que hacían un trabajo al Imperio Romano que era de recaudar estos impuestos. Y estas personas lo que hacían, ya, eran cobrar todos estos derechos de aduana, peaje. Ellos cobraban entrada a los pueblos, los puentes, los pasos fronterizos, los caminos, cobraban cobraban un montón de cosas. Cobraban. Y estas personas no ganaban mucho dinero, eran como que tenían un sueldo base bajo. Entonces, lo que le ofrecían, y decían, mire, si usted quiere ganar más plata, lo que usted tiene que hacer es cobrar más. Supongamos que a la empresa tanto tenían que pagar 100.000 pesos. Ya, si tú quieres ganar plata, cóbrale 150.000 pesos y tú te dejas los 50.000 pesos para ti.
¿Se entiende? Ese era el trabajo que, en realidad, el recaudador de impuestos generalmente eran gente pobre que veía en esto una oportunidad de poder ganar dinero. Fácil. Porque dependía de lo cara dura que podía ser el mismo cobrador de impuestos y agregarle al impuesto mucho más. O sea, era un ladrón, en el fondo. Porque si el Estado romano o el gobierno romano le decía, mira, ¿sabes qué? Tienes que recaudar aquí en este lugar 2, 3 millones de pesos, el recaudador de impuestos lo que hacía era agregarle un extra valor, un extra precio, ¿ya? Y se ganaba todo eso para él. Ahora, estas personas entonces por el trabajo que ellos desarrollaban eran tremendamente odiados por la gente. Cuando venía el recaudador de impuestos, la gente alegaba cualquier cantidad. ¿Ya? Les gritaba, los insultaba, ¿ya? Y eran acusados por los religiosos de traidores. ¿Por qué? Eran traidores porque ellos trabajaban para el Imperio Romano. Y la gente los veía como personas traidoras que se habían vendido al sistema. ¿Ya? Ustedes saben que Israel siempre luchó por ser independiente. Y ellos no querían al Imperio Romano, los más radicales, ¿no? Entonces, los fariseos odiaban a esta gente e influenciaban a la gente, al pueblo, para que también los odiara por esto que ellos hacían, ¿no? Entonces, esta persona que está ahí sentada, ¿ya?, en los tributos públicos como recaudador de impuestos, el Señor lo llama. El Señor lo llama. Jesucristo lo llama. Y uno puede decir, pero esa persona, y la gente podía pensar, oye, pero ese hombre es un ladrón, ese hombre es un traidor, ese hombre se lleva el dinero de nosotros. De hecho, con los pescadores se llevaban súper mal, porque los pescadores tenían que pagar sus impuestos a este tipo. ¿Y se acuerdan de Pedro? ¿Qué era Pedro? Pescador. Jacobo, Juan. Y resulta que Jesús lo llama. Nosotros tenemos que entender que Jesús llama personas comunes y corrientes. Nosotros tenemos que entender que la persona, cuando tiene la necesidad en su corazón de Dios, Jesús ve esa necesidad y Jesús lo va a llamar. Seguramente este hombre Leví, este hombre Mateo, tenía sabía y conocía quién era Jesús, sin duda alguna, y tenía en su corazón esta inquietud de poder llegar a conocerle. Y Jesús, cuando lo ve, Jesús capta la mirada de Leví, una mirada de necesidad, de reconocer que necesitaba conocer a ese hombre. Y Jesús lo llama. Mira, piensen ustedes que aquí no interactúa nadie más. A veces pensamos que para que la gente venga a Cristo tenemos que armar un set y hacer muchas cosas. Jesús simplemente le dijo, ven, sígueme. Porque cuando Jesús toca el corazón de una persona, lo toca. Y Él está constantemente buscando personas para revelarse a ellas en forma personal. Jesucristo quiere llamarnos y nos ha llamado en forma personal. Y a veces no tenemos mucho que ofrecer y está bien. Porque recordemos que Pablo, escribiéndole a los Corintios en el capítulo 1 de su primera carta, en el verso 26 al 31, les dice a los Corintios que si nosotros miramos nuestro llamado, que no somos muchos sabios según la carne, sino por el contrario, ¿ya? Y él dice que el Señor escogió lo débil del mundo, lo vil, ¿ya?, y lo débil para avergonzar a lo fuerte.
y escogió lo menospreciado para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Jesús llama a cualquier persona, pero esa persona que necesite, que manifieste en su corazón esa necesidad de Dios, que sea capaz de ver esa necesidad en su corazón, Jesús nunca le va a despreciar. Y el requisito simplemente era creer. Que haya sido recaudador de impuestos, que haya sido ladrón, que haya sido esto, que haya sido lo otro, Jesús lo estaba llamando y eso era suficiente. Ahora, lo que sí, vemos la respuesta de Mateo. La respuesta de Mateo, ¿ya? Está en el verso 14. Dice, y levantándose, dice, le siguió. O sea, imagínate por un momento, él estaba sentado en los tributos públicos, estaba recaudando los impuestos. Seguramente había un guardia romano cerquita para que no le robaran, porque generalmente se acostumbraba a hacer eso. Y cuando el Señor lo llama, él se levanta y deja todo. Imagínate. O sea, no le importó que la gente sacara el dinero que estaba ahí recaudado, no le importó que el guardia mirara y que tal vez, oye, vuelve a tu trabajo, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás yendo? Pero él va y dice, me voy. Tengo algo mejor por lo cual vivir. Me llamó el Maestro, me llamó Jesús, me llamó el Hijo de Dios. Yo lo sigo. Entonces la respuesta de Mateo fue una respuesta de dejar todo, como fue la respuesta de todos los que ha llamado el Señor hasta ahora. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, ¿qué hicieron cuando Jesús los llamó? Dejaron todo. Dejaron sus redes, dejaron la pesca y se fueron con Jesucristo. ¿Significa que yo tengo que dejar mi trabajo? No. ¿Pero qué significa? Que tengo que dejar de lado toda mi vida. Significa que yo tengo que renunciar a todo. Si tú quieres seguir a Jesús, tú tienes que renunciar a todo. Y dejar esos dioses que hay en el corazón, que a veces están bien arraigados y que nosotros no nos damos ni cuenta. Que hay cosas más importantes que Jesús. ¿Se acuerdan cuando en una ocasión vino mucha gente a Jesús? Uno le dijo, Señor, yo te quiero seguir, pero deja primero que entierre a mi padre. El padre no sabíamos si a lo mejor no estaba ni enfermo. ¿Ya? Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. No estaba dispuesto a seguir al Señor. Cuando yo tengo otra cosa en mi corazón, en primer lugar, entonces eso que tengo en primer lugar se transforma en mi amo. Es decir, para eso yo vivo. Pero si yo vivo para Jesús y quiero vivir para Jesús, hago lo de Mateo, hago lo de Pedro, hago lo de Juan, lo de Jacobo, lo de Andrés. Y entrego mi vida completa y entera. Y dispuesto a hacer los cambios que sean necesarios. Y a dejar las cosas que sean necesarias dejar. Para seguir a Cristo, aquellas que sean una interrupción para mi comunión con Jesucristo. Dejó tirado todo. Dejó su fuente de ganancia. Dejó su fuente de ganancia que tal vez le había costado mucho tener esa fuente de ganancia, ese dinero. No le importó, lo dejó de robar, dejó de hacer todo lo que estaba haciendo porque tenía una nueva ocupación y esa nueva ocupación era discípulo de Jesús. Y eso ocupaba todo su tiempo de aquí en adelante. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 26, si vas ahí por un momento. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 26. Dice, Mateo 16, 24 al 26. Entonces, dice, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Para el cristiano, las cosas para nosotros funcionan al revés. Siempre las cosas de Dios son al revés a las que nosotros conocemos en el mundo. Si yo quiero ganar, ¿qué tengo que hacer? Perder. Así no funciona en el mundo, ¿no? Si yo quiero ganar, hay que ganar. Pero para Cristo, si yo quiero ganar, tengo que perder. Si yo quiero salvar mi vida, tengo que perderla. Pero si yo la pierdo, la hallo. Es todo al revés. Entonces Leví, Mateo, Pedro y todos los discípulos a quien Jesucristo llamó, sin conocer este pasaje, estaban haciendo lo que este pasaje dice. No sabían la teoría, pero se encontraron con Jesucristo y fue suficiente. Ellos perdieron sus vidas. ¿Qué crees tú que pensó la familia de Leví? Dijo, este es tonto, nos dejó, mira, se perdió el trabajo. ¿Cómo se le ocurre ir en pos de ese Jesús? Jesús dijo, el que me ama más a padre, a madre, a hijo o hija o hermano, lo que sea, más que a mí, no es digno de mí. El que ama más, no está diciendo que no los amemos, está diciendo que no lo puedo amar más. Y no puedo amar a nadie más que a Jesús primero. Amor primero a Jesús. Entonces, y la pregunta, ¿cuánto vale tu alma, no? ¿Cuánto es el precio que le pones a tu alma, a tu corazón? Muchas veces nosotros pensamos que estamos ganando la vida. Mucha gente piensa que está ganando mucho en la vida, pero lo que está haciendo es perder la vida. Cuando Jesús no está en su vida, cuando deja de lado las cosas del Señor, lo que se hace es estar perdiendo la vida. Aunque tengas renta vitalicia, aunque tengas un montón de cosas, la vida se te está perdiendo. Porque esas cosas no van a abogar delante de ti cuando tú estés delante del Señor. La mejor inversión es perder la vida hoy para ganarla. Y la mejor inversión se llama Jesús. Para Leví la mejor inversión, no había otra ganancia mejor que seguir a Jesucristo. Porque en Él había vida eterna. No le importó dejar las ganancias que estaba obteniendo terrenalmente. La mejor ganancia estaba en el otro lado, estaba de manos de Jesús. Y él sabía que era la mejor inversión de su vida, el poder invertir el tiempo y su vida en Jesucristo. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es la gran pregunta que Jesús hizo. La respuesta es obvia. ¿Qué aprovecha el hombre si gana el mundo y perdiere su alma? No aprovecha nada, ¿no? Lo dijo Salomón en el libro de Eclesiastés. Un hombre que experimentó todo. Un hombre que fue poderoso, un hombre que fue sabio, un hombre que tuvo oro, mujeres, graneros llenos de mercadería guardada. Pero él termina sus vidas, sus días y dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y él empieza a reflexionar, o sea, todo lo que guardé y todo lo que tengo, voy a morir y ni sé quién va a ocupar lo que yo produje. Ni sé quién viene después. No sé cómo mi hijo o como el descendiente mío lo va a administrar, capaz que lo pierda todo. No sé. Pero él reflexionó y dijo, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y apártate del mal.
él logró reconocer al final que lo más importante y trascendente en la vida es vivir para Dios. Por eso él dijo, acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Cuáles son los días malos? Los días de la ancianitud, los días de la vejez. Créanme, yo puedo saber y observo la gente mayor. Observo su dificultad ya para hacer cosas. Observo que tienen que comenzar a ir al médico cada cierto tiempo. No sabes en qué momento te dan un diagnóstico de que tienes cáncer, que tienes esto, que tienes lo otro, y sabes que te va a morir. Uno cuando es joven no lo piensa. Y en realidad, no sé por qué no lo piensa si uno no tiene su vida comprada, ¿no? En cualquier momento Dios lo puede llamar. Pero es lo natural. Salomón sabe eso. Va a llegar el momento en que tú vas a pensar, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué hice con mi vida? Tengo esto, tengo lo otro, pero ¿qué hice con mi vida? ¿A quién le di? ¿A quién le dediqué mi fuerza? Y te vas a lamentar. Por eso es importante hoy tomar decisiones respecto al Señor y decir, Señor, quiero invertir en el cielo, donde el Señor Jesucristo dijo que no corrompe nada, donde debíamos ser tesoros en el cielo, porque allá no llega la polilla ni la corrupción. Lo de acá, sí, pero lo eterno no. ¿Hola? Ahora, importante, Pedro tuvo una pregunta para Jesús también. En Marcos capítulo 10, versículos 28, mira. 28, perdón. Marcos 10, 28. Dice, Marcos 10, 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué dice Pedro? Lo hemos dejado todo. Y te hemos seguido. Y mira lo que le dice Jesús. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Jesús le dijo a Pedro, mira Pedro, tu trabajo no va a ser en vano. Si tú dejaste cosas por mí, vas a ganar muchas cosas. Eso le dijo el Señor a Pedro. Si perdiste un padre, una madre, vas a ganar muchas madres y padres entre tus hermanos. Si perdiste tierras, si perdiste algo, vas a ganar mucho más. Vas a ganar la vida eterna. Entonces, en eso consiste esto, en morir. Consiste en dejar todo y en seguir a Jesús. Y eso implica que a veces voy a tener que sufrir porque voy a dejar algo que me gusta, que me atrae, que me mueve, ¿no? Algo a quien tengo todavía arraigado en el corazón. Pero estos discípulos lo dejaron todo, completamente todo. Y luego de llamar a Leví, y luego de que Mateo le siguiera, el Señor lo acompaña a su casa. Y allí lo que vemos nosotros es que empieza el Señor Jesucristo, se sienta en la mesa con los discípulos, y dice que muchos publicanos y pecadores estaban ahí, porque había muchos discípulos entre medio también de publicanos y pecadores. Nos menciona la Escritura también a Zaqueo. Zaqueo también era publicano. Y él también fue a su casa y comió con él. ¿Y qué es lo que pasaba antes? Que cuando tú comías con alguien, para el judío, tú comer con alguien, significaba que tú tenías comunión con esa persona. Para el judío, comer con alguien significaba que tú estabas aceptándolo.
que compartían lo mismo. Y Jesús estaba comiendo ahí. Entonces ellos decían, ¿cómo Jesús puede comer con pecadores? Con publicanos. ¿Ya? Y Jesús, ¿por qué comía con pecadores y publicanos? Porque esos pecadores y publicanos habían visto la necesidad que tenían de Jesús. Si es eso. Es como dice la carta a la Odisea, si alguno oye mi voz y me abre la puerta de su corazón, ¿cierto? Yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Si los publicanos le abrieron la puerta a Jesús, entonces Jesús podía entrar a esa casa y podía comer con ellos porque tenían comunión. ¿Sí o no? Ahora, ojo, no interpretemos esto como, el Señor se fue a comer con los pecadores, yo me voy entonces donde están las chiquillas ahí y me meto ahí para ganarlas para el Señor. A ver qué pasó. No, si estoy aquí en este lugar porque en realidad quiero comer con pecadores. El Señor Jesucristo, en estas reuniones, estaba ahí porque Él era el centro del lugar. Él era el centro del lugar. Él tenía el control del lugar. Y Él estaba ahí porque Él quería tener comunión con todas las demás personas. Quería que le conocieran. Esas personas le abrieron su casa porque ellos querían conocer de Jesús. Querían conocerlo a Él. ¿Ya? Nunca se fue a meter en un lugar donde no lo querían ver. Se fue a la casa de Zaqueo porque Zaqueo lo invitó. Le dijo, Señor, yo quiero... Él quería ver a Jesús, quería tener una conversación con Él. Y el Señor le dijo, ya, Zaqueo, yo voy a ir esta noche a tu casa. Y lo estaba preparando con toda la fiesta y todo, pero Jesús era el centro. Y Jesús le entregó la predicación del Evangelio. Y Zaqueo se convirtió a Jesucristo también. Y se levantó de la mesa y dijo, desde hoy en adelante voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. No es que eso lo haya salvado, sino que él ya había entregado su corazón a Cristo. Y como consecuencia de esa acción directa, de esa acción de entregar su vida a Cristo, vino esta otra consecuencia, que él dijo, voy a entregar esto a los pobres y voy a hacer esto. Voy a dar, porque era un hombre muy rico. Se deshizo de mucho dinero, porque Jesús había entrado en su corazón. Porque la salvación no se gana por obra. Él tuvo esa relación con Cristo y ahí como consecuencia vino lo que hizo después. Entonces, Jesús siempre fue el centro de estas reuniones. No es que ya voy a meter aquí porque en realidad, y decimos la excusa, no, pero es que para predicar y al final lo que menos hacemos, predicar, ¿no? En esos lugares. Tienes que tener en cuenta eso también. Jesús comió con estos publicanos porque ellos le abrieron el corazón. Y al abrirle el corazón le abrieron las puertas de su casa. Ven, maestro, queremos comer contigo. Y Jesús, digo, yo voy a comer con ustedes porque estamos en la misma, porque ustedes tienen necesidad de Dios. Y cuando los fariseos reaccionan y dicen, estos comen, Jesús come con pecadores y publicanos, lo que Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Sabes lo que le estaba diciendo a los fariseos? Ustedes no ven la necesidad que ustedes tienen. Ustedes creen que son sanos. Yo no vine a ustedes. Yo no vine a la gente que piensa que está bien. Yo no vine a la gente que dice, no, si estoy bien. No he venido a la gente que no reconoce necesidad de mí. Jesús dijo, yo he venido a la gente que reconoce que tiene una necesidad de Dios en su vida. A esa gente yo vine. A la que reconoce la necesidad que tiene de mí. A la que no reconoce esa necesidad, yo no vine. Esto confirma lo que dice la Escritura. Dios al altivo y al orgulloso lo mira de lejos. Pero al humilde
lo recibe. Eso quiere decir Jesús acá. No estaba diciendo que los fariseos eran sanos, por favor, porque puede prestarse para eso. Los fariseos eran los más enfermos que habían. Eran pecadores y pecadores disfrazados de religiosos. El tema es que ellos no lo veían así y pensaban que eran sanos. Por eso Jesús le dice, yo no he venido a ustedes. Les está diciendo, si ustedes son sanos, allá ustedes. Pero yo vine a aquel que tiene la necesidad y que reconoce la necesidad en su vida de Jesús, de salvación. Mateo 5.1, bienaventurados los pobres de espíritu. O sea, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo va a ser feliz una persona que es pobre de espíritu? Es feliz porque reconoce que tiene una necesidad de Cristo. Por eso es bienaventurado el que reconoce esa necesidad que tiene en su corazón, ¿verdad? Dice allí, en el versículo 3 del capítulo 5 de Mateo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú reconoces tu necesidad de Jesucristo, Jesús viene a tu corazón. Es más que feliz. De ellos es el reino de los cielos, de la gente que reconoce que necesita a Dios. No de aquellos que dicen, estamos bien, estoy bien, siempre estoy bien. Y ¿sabes qué? Necesito esa actitud de pobreza cada día. Necesito esa disposición del corazón cada día. Esa pobreza de espíritu no solamente tiene que estar cuando yo me acerco a Cristo, tiene que estar siempre. Siempre tengo que tener esa necesidad. Porque cuando yo me creo ya autosuficiente, digo, ya tengo el control, estoy diciendo, ya estoy en la carne. Ya estoy dependiendo de mí. Yo puedo hacer las cosas bien. Como mucha gente se entrega a Cristo cuando las cosas están como muy mal y cuando se estabilizan, dicen, no, ya tengo todo bajo control. Entonces cuando yo reconozco constantemente que cada día necesito de Cristo, cada día necesito morir, cada día tengo esa hambre, esa sed. Fíjense ustedes que Pedro fue llamado, pero tiempo más tarde el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, si ustedes se quieren ir de mi lado, tienen la libertad de irse. Y Pedro le dijo, pero Señor, ¿a dónde iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Lo que Pedro estaba diciendo es, Jesús, te necesito todavía hoy. Te di mi vida hace tiempo atrás, pero hoy día todavía te necesito. Y a veces nosotros caemos en el limbo así como estar ahí planito. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se ha enorgullecido y nuestro corazón no quiere reconocer que necesitamos depender de Jesús día tras día, día tras día. Y para nosotros dejar a Jesús no significaría nada. Ni siquiera lo lamentaríamos. Pero Pedro dijo, no, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. A ti, mi corazón te necesita, Señor. Todavía estaba la pobreza de espíritu en su corazón. Yo tengo que tener claro que debo tener esa pobreza de espíritu siempre. El día que yo diga no necesito de Dios, será el día más triste de mi vida, porque me he pasado el equipo de los sanos, me he pasado el equipo de los religiosos, me he pasado el equipo de los fariseos. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo graficó las dos oraciones, una del publicano y otra del fariseo? ¿Cómo era la oración del fariseo? Gracias, Señor, porque no soy como este publicano, pecador. En cambio el publicano lo único que atinó a decir es, Señor, sé propicio a mí, pecador. Jesús dijo que el que bajó justificado fue el publicano. El otro no. ¿Por qué?
porque no era capaz de verse a sí mismo, de ver su pequeñez. Y sabes, cuando yo tengo un encuentro real con Dios, la característica principal va a ser la pobreza de espíritu. Va a ser el saber de que yo tengo nada que ofrecer y que Jesús es todo, que Dios es todo. Cuando Isaías vio al Señor Jesucristo en Isaías capítulo 6, muere el rey Usías y él ve la visión del cielo. Él ve al Señor Jesucristo sentado en el trono, dice que sus faldas llenaban el templo. Dice, el mismo Isaías escribe ahí que él pensó morir. Él dijo, ay de mí, que siendo un hombre inmundo y habitando en un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Señor. Ay de mí, pobre yo. ¿Ya? Reconociendo su pequeñez y su pecado frente a la grandeza de Dios. Ese es el verdadero simbolismo y señal de que una persona realmente ha tenido un encuentro con el Señor. Es una persona que reconoce que es inferior. Es una persona que reconoce lo que Leví reconoce, lo que Pedro reconoció, lo que Juan, Jacobo y los discípulos reconocieron, que tenían una necesidad de Dios y que solo Él podía suplirla. Entonces, los religiosos no ven la necesidad que tienen de Dios. Pero los publicanos y los pecadores, sí. Ante la sociedad eran pecadores. Y ante Dios también. Pero la diferencia con los religiosos fariseos es que ellos reconocían que necesitaban a Jesucristo, necesitaban el perdón. Ahora, para ir terminando, porque no vamos a alcanzar a ver los versos 18 al 22, pero para ir terminando, ¿con qué persona hoy día nosotros nos identificamos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Soy del grupo de los fariseos? Que tal vez está pensando, yo soy bueno, yo estoy sano, no necesito, ya soy salvo y no necesito nada más. ¿O estoy del grupo de Leví, que reconozco que tengo la necesidad del Señor y de Dios siempre? ¿Dónde está mi corazón en esta mañana? ¿Reconozco que necesito a Dios? Los sanos no tienen necesidad de médico. Si tú estás parado delante de Dios y estás con una actitud así como, ya Dios, yo estoy bien. Ese es el principio de la caída, ¿no? Antes de la caída, ¿qué viene? La altivez de espíritu. Eso viene antes de la caída. El orgullo. Después del orgullo, viene la caída. Pero cuando tengo un corazón humilde, cuando tengo un corazón que necesita constantemente llenarse del Señor, en el que reconocemos que necesito constantemente del Señor, Dios va a venir a mi vida, Jesús va a venir a mi vida, Jesús va a suplir toda esa necesidad. Eres bienaventurado si eres pobre de espíritu. Eres bienaventurado si reconoces que tienes necesidad de Dios. Eres más que feliz. Mucho más que feliz. Para el mundo no es feliz la persona que reconoce necesidades. Pero para Dios, el que reconoce necesidades, el que es feliz. Y él puede vivir una vida plena en el Señor.
Si nosotros no reconocemos eso, nosotros no reconocemos que necesitamos de Dios día a día, si nosotros nos desmarcamos de Jesucristo y empezamos a vivir en nosotros, en la carne, vamos a fracasar. Porque la vida en la carne va a fracasar. Va a querer hacer las cosas bien, vas a fracasar. Pero si dependemos de Jesús, nos sometemos a Jesús, Jesús va a hacer una obra tremenda en mi vida. Pero hay que someterse a Jesús. Mira la obra que hizo Jesús con Mateo. Escribió el Evangelio de Mateo. Escribió el Evangelio de Mateo. ¿Puedes pensar? ¿Qué pensaba la gente de Mateo cuando estaba sentado en los tributos públicos? Este es un pobre desgraciado que nos quita la plata. Pero ¿qué vio Jesús cuando vio a Mateo? Un discípulo. Un discípulo. Y ese es un ejemplo para nosotros. Cuidado cuando nosotros nos referimos a las personas. Cuidado cuando nosotros nos referimos a los pecadores. ¿Por qué? Porque Dios puede usar uno de ellos y lo puede tomar un día y lo puede usarlo más que a ti. Y a veces nosotros tenemos esa actitud de los fariseos también. De decir, que ¿no? Nadie da un peso por él. Por mí tampoco. Y por ninguno de nosotros. Nadie da un peso por nosotros. Pero Jesús puso sus ojos en nosotros. En ti, en mí. No sé por qué. No teníamos nada de bueno, ¿no? Estábamos en el peor momento incluso. Pero su mirada atravesó nuestra vista. Él nos miró y dijo, te quiero para mí. Ninguno de nosotros lo estaba buscando. Pero ahí pasó un día, te vio y dijo, esta persona es para mí. Y estábamos enfermos, ¿no? A veces enfermos terminales, espiritualmente. Pero Jesús tuvo misericordia. Y nos dijo, sígueme. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser como Jesús. Y mirar al pecador con los mismos ojos que Jesús lo mira. Sabiendo que también pueden llegar a conocer al Señor. Que ojalá nunca nos pasemos para el equipo de los fariseos. Siempre estemos en el equipo de los que necesitamos de Dios. Porque el momento que nos pasamos del equipo de los fariseos, nos vamos a ver peleando contra Jesús. Porque eso era lo que hacían los fariseos. Peleaban contra Dios. No peleemos más contra Dios. No pelees más contra Dios. Reconoce que tienes necesidad de Dios. Y dale cabida a tu corazón. Vamos a orar, ¿ya? Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra.